bien con ustedes, amigos youtuberos, cuantos siguen mi canal. El Señor Ezequiel Jonás mora en vuestros corazones. Amén. 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 Bien, aquí estamos acompañados de un hermano argentino, ya ferviente en la fe también, con nuestro hermano Facundo, ¿no? Cabo. Amén, hermano. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Te encuentras todo bien en este frío? Estamos aquí, hermano, en Santa Cruz, en Bolivia, predicando los mandamientos de Dios sobre nuestra congregación israelita del Nuevo Pacto Universal. ¿Y algún saludo para los argentinos? Un saludo para todos mis hermanos, aquellos interesados que escuchen prédicas de mi hermano Freddy. Eso, hermano. Ya, y gracias por como decir, acercarte a mi canal Freddy Aimimpo. Eres bienvenido, hermano Facu, a mi canal Freddy Aimimpo. Y cuantos más podemos hacer más videos en los próximos días. Bien, hermano. Para no perder más tiempo, ya que le hemos saludado, amigos, hermanos, cuantos siguen mi canal, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar sobre la gracia. Bien, hay muchos hermanos religiosos del mundo entero que hablan sobre la gracia. ¿Cómo es esto que la gracia? Hay un punto donde dicen y sacan el texto de Efesios 2:5. A ver, hermano, nos dice por gracia somos salvos. ¿Será cierto que por gracia somos salvos? ¿O salvos de qué? Vamos a entender ese punto para que lleguen a entender los hermanos dominicales de qué está hablando el apóstol Pablo. Porque mucha gente ya creemos que ya estamos salvos y ya estamos directamente, cuando nos morimos vamos a tener la vida eterna. No. Hay una equivocación. Vamos a entender realmente de qué está hablando. A ver, hermano, lee, hermano Facu. Libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a entender la parte donde dice por gracia sois salvos nada más. Porque dice aún estábamos muertos en los pecados. Entonces cuando el Cristo vino, nos dio vida juntamente, ahora estamos por gracia salvos, dice. Pero ¿salvos de qué? Porque dice que estamos muertos en pecado. ¿Salvos de qué? La gente, el texto está hablando, pero la gente no llega a entender. Cree que ya estamos salvos, ganándonos la vida eterna. ¿Salvos de qué? Para entender todo este punto, primeramente vamos a entender. ¿Quién da la gracia? Libro de San Juan capítulo 1, versos 17. Porque la ley por Moisés fue dada. Muy bien, la ley dio Moisés. Ahora, ¿qué falta? A ver, continúa. Mas la gracia. La gracia, ahí está. ¿Quién y da? La verdad por Jesucristo fue hecha. Muy Amén. bien. La gracia y la verdad da, dice Jesucristo. La ley dio Moisés. Muy bien. Entonces, ahora para entender primeramente, vamos a entender qué cosa es la gracia. Zacarías 12:10. Vamos a entender primeramente qué cosa es la gracia. Para que uno hable de gracia, o de tal palabra, o de tal qué cosa, tiene que interpretarse primero la Biblia. Y cuando llegamos a interpretar, recién vamos a explicar bien. A ver, hermano, lee. ¿Qué cosa es la gracia? Lee. Libro de Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. ¿Qué cosa? Espíritu de gracia. Ahí está. Y de oración. Ahí nomás. Quiere decir espíritu de gracia. Espíritu de gracia. ¿Qué quiere decir? La gracia es espíritu. Es un espíritu esa gracia. Esa gracia es el mismo Señor. Ese es el Cristo que mora en nosotros. Eso es lo que recibimos cuando nosotros creemos en nuestro Señor. ¿Ya? El Cristo ya no se llama Jesús, sino nuestro Señor Ezequiel Jonás Ataucusi Molina. Amén, hermano. Amén, hermano. Entonces, vamos continuando. Dice Jesucristo da la gracia, ese espíritu nos va a dar cuando creemos. La ley dio Moisés, también tenemos que tener la ley. Ahora, ¿pero de qué nos va a salvar? Nosotros queremos entender de qué nos salva la gracia. ¿Sí? Si Jesucristo, recuerden la palabra que Jesucristo da la gracia, entonces ¿de qué nos va a salvar Jesucristo? Porque por gracia ya estamos salvos, dice. A ver, ¿de qué nos va a salvar? Libro de Mateo capítulo 1, verso 21. Espero que lleguen a entenderle este punto. Mateo 1:21. Y parirá un hijo. Parirá un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Muy bien. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está. Amén.
no sé si hemos entendido en la parte última donde dice, porque Él se llamará Jesús, porque Él salvará, dice, a su pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Joel 2:27 nos dice, el pueblo Israel. Quiere decir al pueblo que está regado viviendo en pecado, les va a salvar, ¿de qué dice? Del pecado. Porque Jesucristo cuando te da la gracia, entonces automáticamente esa gracia hace una regeneración, una limpieza en uno, en el corazón de uno, y empieza ya a liberarse poco a poco del pecado. ¿Qué quiere decir cuando nos dice Pablo, por gracia sois salvos? ¿Qué quiere decir? A los israelitas o a los hermanos que creen en el Señor, entran al pueblo de Dios, la gracia recibe, esa gracia nos libera del pecado. Por eso decía Efesios 2:5, aún estábamos muertos en pecados, no estábamos muertos en cementerio. Eso entiéndanlo bien, hermanos dominicales, pentecostales, sabatistas, adventistas, testigos, no sé quiénes son ustedes, cuántos hermanos se aferran con este texto a ojos cerrados. Por gracia sois salvos. Creemos que nos está hablando que ya tenemos la vida eterna. No. Aquí nos está diciendo que cuando nos da la gracia, nos salva del pecado porque estamos muertos viviendo en pecado. Entonces, cuando ya hemos tenido la gracia, nos hace limpieza y nos va liberando del pecado, nos regenera. Eso dice en el libro de Tito, a ver, hermano, Tito, capítulo 2, versos 5. ¿Qué nos va a decir? 3:5 digo, perdón. Libro de Tito 3:5 dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, ¿ya? Por el lavacro de la Ahí regeneración. Está. Ahí nomás, ahí está, ¿han escuchado? ¿Qué quiere decir? A ver, lee nuevamente, les voy a explicar este texto, cuando recibe la gracia la persona. Lee, hermano. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. Ahí nomás, les voy a explicar rápidamente. Cuando uno no es israelita o no es creyente en el Señor, Ezequiel, Jonás, el Cristo, entonces la persona no hace obra, sino que hace obra solamente que no es justicia, injustas, obras injustas. ¿Y cuál es la justicia? Libro de Salmos capítulo 119, verso 172 dice, la justicia es tu mandamiento, tu ley. Entonces cuando el hombre vive en el pecado, hace todo lo que no es la ley, obra todo lo que no dice la ley. Entonces, llegado el tiempo, cuando ya cree en el Señor, sin haber hecho nada, gratuitamente recibe el Espíritu Santo, la gracia. Eso está diciendo. Entonces, cuando ya recibe automáticamente, sin haber hecho nada, porque ha creído nada más, ese es, dice, el don de Dios. Ahí va a decir en Efesios 2:8. Ya, a ver, sigue leyendo, hermano. El punto que sigue. Sigue. Mas por su misericordia ahí está. Nos salvó. Ahí nomás, ¿ya ves? Más que cuando ya nosotros, como hemos creído, entonces automáticamente, gratuitamente, una misericordia tuvo, una piedad, lástima de nosotros, y nos da el Espíritu Santo automáticamente, y nos hace un lavado, dice, ¿ve? Cuando entra en uno, nos hace un lavado, ¿y qué cosa nos está haciendo? Nos está limpiando, nos está liberando, y nos está salvando, en otras palabras, de la muerte, no del cementerio, no de la muerte del cementerio, sino de la muerte del pecado. ¿Ve? Muerte espiritual que estábamos viviendo antes. Continúa, sigue, hermano. Entonces, mas por su misericordia nos salvó. Nos salvó, ¿ves? Continúa. Por el lavacro de la regeneración. Ahí nomás. Cuando entra ese Espíritu Santo, está lavando. Eso está diciendo lavacro. Está lavando, limpiando el corazón. Y la regeneración te regenera. ¿Qué quiere decir? Nos está regenerando para ser hombres nuevos. Hombres espirituales, ya no hombres animales. Porque antes que no conocíamos la ley, antes que no conociéramos al Señor o su pueblo Israel, éramos hombres animales muertos andantes en pecado, no muertos de almas que están en el cementerio. Entonces hay que llegar a entender bien de qué nos está salvando la gracia. No nos está salvando para que o automáticamente ya tenemos la vida eterna, no. Sino que nos está salvando de la muerte del pecado. Eso quiere decir, por gracia sois salvos. Entonces eso lo denomina Pablo el don de Dios. O sea, gratuitamente, o su grande misericordia. ¿Ve? Entonces, a ver, lee, a ver, vamos, Efesios 2:8. Vamos, para entender.
Efesios Por eso dice don de Dios. Porque cuando dice don de Dios, nos está dando esa misericordia sin nada a cambio. Solamente porque tú has creído, gratuitamente te da el Espíritu Santo. Ese es Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo es como decir, eres más millonario que cualquier persona. A ver, lee, hermano. Efesios 2:8. 2:8. Lee. Porque por gracia sois salvos. Ahí está, ¿ve? Por gracia sois salvos. ¿De Por qué? la fe. Por la fe. ¿Por qué esa fe? Porque ha creído en el Señor. En el Señor. Cuando estaba viviendo en la ley, pero no podía cumplir la ley, entonces creyó en el Señor antiguamente, en el Señor Jesús, entonces le ayudó a que sobresalga del pecado ya. Porque la ley también, claro, ciertamente te ayuda a cumplir, pero también te mata. Pero como dice en otra parte, la gracia sobrepuja. ¿Por qué? Porque la fe es que has creído en el Señor, entonces ese Espíritu Santo te llega y ya te está librando. A ver, sigue. Y esto no de vosotros. Y esto no es que ustedes hayan aceptado, dice, sino qué cosa, a ver. Pues es don de Dios. Esa es grande misericordia. Ese es sin nada a cambio. Esa es la gratitud o que nos ha dado ese favor, o como decir, gratuitamente nos está comprando. No el hicimos Señor. nada para ganarlo. ¿Ve? Nada. Porque Y por eso el dice, Señor mismo por su sin hacer misericordia. obras de justicia. ¿Ve? Claro. Entonces, cuando ahora ya estamos en el pueblo de Dios, en la congregación o religión del verdadero pueblo de Dios, ahora sí hay una esperanza. Tito, en el libro de Tito 3:7, ahora sí hay una esperanza de que podríamos sí, de repente, si es que llegamos a cumplir la ley y con mucho mejor que la gracia que nos ayuda, creyendo en nuestro Señor es la fe, creyendo en nuestro Señor Ezequiel Jonás, entonces ahora sí hay una esperanza, podemos vivir día a día, cada hora, que podríamos alcanzar la vida eterna. Tampoco no es seguro, sino es una esperanza. Lee, a ver, ¿qué nos va a decir? Libro de Tito 3:7. Ajá. Para que, justificados por su gracia, Por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ahí está. Para que justificados por su gracia, ¿qué quiere decir? No hemos podido tal vez alcanzar la justicia con la ley, es cierto. Entonces la gracia te ayuda, ya la gracia nos ayuda a justificarnos. Justificarnos, ¿qué quiere decir? Santificarnos, a limpiarnos y a llegar como el Señor quiere, a la plenitud de Cristo, como Pablo llegó a la plenitud de Cristo. De esa manera entonces, amados amigos, va a haber una esperanza para que seamos hechos herederos, dice. O sea, ahí sí vamos a heredar ya la vida eterna. ¿Ve? Viviendo en santidad, en justicia, con el favor que nos ha dado el Señor gratuitamente, ahora sí hay una esperanza de que sí podemos alcanzar la vida eterna para ser salvos ya de definitivo, salvos para ganar la vida eterna. Entonces, no nos confundamos cuando dice la gracia, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, ¿de qué? Ahí está hablando Efesios, de la muerte del pecado. Entonces, cuando creemos en el Señor, nos está librando del pecado, nada más. Claro, Eso por es, el espíritu de la gracia uno puede santificarse. claro, ¿ya ves? Sin espíritu uno no se puede santificar. Bien, entonces con esto concluimos para no cansarle más, espero que hayan entendido, porque en sí el tema es amplio, podríamos explicar más y más, pero mejor es que sea corto, breve, detalladito, pequeño, entonces así puedan entender. Y si quieren hacer más preguntas o quieren que amplíe más el video, podemos hacer en la próxima. Y cualquier cosa quieren preguntar, ahí en la caja de comentarios, escríbeme para poder responderlos. ¿Bien? Con esto nos despedimos, hermano Facundo. ¿Y algún saludo? Amén, hermano. Eso es todo, ¿no? Un gusto, hermanos. Un gusto. Hermano Freddy. ¿Ya? Que la paz del Señor Ezequiel Jonás sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas. Y hasta la próxima. Nos vemos.